Bien, vamos a iniciar con nuestras primeras prácticas para configurar particiones en nuestro sistema operativo. Antes de iniciar, vamos a repasar el laboratorio que preparamos la vez pasada. Más bien a una de nuestras máquinas le asignamos o le insertamos un disco adicional, un disco duro virtual, el cual el sistema va a visualizar como si fuera un disco nuevo que se ha insertado en el sistema. Para ello ya también prendí mi equipo, ya está aquí prendido, esta es la máquina, pero yo prefiero conectarme en forma remota para ir trabajando. Entonces ya estando en el sistema, para comprobar los discos duros que físicamente están insertados en el sistema, utilizamos el comando fdisk-l. En este caso, pues vemos aquí los discos que ya previamente teníamos instalados y los cuales está ejecutando el sistema, pero vemos que en esta parte de aquí abajo tenemos un nuevo dispositivo de 1 GB, que fue justamente el que nosotros creamos. Ahora lo que queremos hacer es asignar particiones a ese disco duro. Para hacerlo tenemos dos alternativas. Una de ellas es el comando fdisk seguido del dispositivo al cual queremos agregar particiones. En este caso es el dispositivo de SDB. Hacemos Enter y vamos a entrar a este nuevo prompt. En este nuevo prompt nos dice que con la letra M podemos ver las alternativas que tenemos y para que nosotros vayamos creando nuestra tabla de particiones. De momento pues vamos a comprobar con la opción pdprint que no tenemos ninguna partición creada. Para crear una nueva partición presionamos la tecla N y aquí nos va a preguntar qué tipo de partición queremos crear. En este caso voy a crear una primera partición primaria. Le digo que va a ser primaria y me pregunta el número de identificador. En este caso yo le voy a poner siempre, normalmente yo recomiendo que siempre utilicen el que aquí les recomienda para ir llevando una secuencia lógica. También me pregunta si voy a partir del primer sector. Nuevamente yo siempre lo hago así para no perder continuidad en el almacenamiento. Y finalmente me pregunta el tamaño de la partición. Puedo darlo en sectores o puedo asignarlo en tamaño. Yo le voy a decir que es de 200 GB. Para ello utilizo 200 megas, perdón. Pero yo utilizo la sintaxis más 200 M mayúscula para indicar que son megas. Y finalmente, bueno, de momento voy a posicionar la tecla P para comprobar que ya la tengo creada. Si yo salgo, que es lo que voy a hacer en este momento, si yo salgo sin grabar la tabla de particiones, en este caso no se grabó nada. Verifiquen, si yo pongo fdisk-l, vemos que el dispositivo sigue sin tener ninguna partición. Aquí está el dispositivo físico, pero no tengo ninguna partición. Eso se debe a que no grabé la tabla de particiones. Entonces voy a volver a hacer el procedimiento, pero esta vez sí lo voy a grabar. Entonces fdisk dev sdb. Entonces voy a crear una nueva partición de tipo primaria. La información por default en el número de partición y el sector de arranque nuevamente de 200 megas. Ok, listo. Si le pongo print, aquí está la partición. Pero antes de grabar la tabla, también le voy a asignar el tipo de sistema de archivos que va a tener. Entonces le voy a poner type. Me va a preguntar a cuál partición le quiero asignar. En este caso le voy a poner, nada más tengo la 1, que es la que acabo de crear. O si quiero pongo la letra L para que me la liste. Los tipos de particiones que puedo hacer. Y observen que aquí tengo todos los tipos de sistema de archivos que puedo utilizar. Está el Linux LVM. Si yo no le pongo nada, me lo va a poner siempre por default como Linux. Y le puedo poner la que yo quiera. Vamos a ponerle una Linux LVM. ¿O dónde está Linux? FG es la 50 y la 80 y algo. Linux, la 83. Entonces le digo que es tipo 83. Bueno, le voy a poner la 8E, que es Linux LVM. Y listo, entonces yo le pongo print, vemos que aquí ya está el tipo Linux LVM. Perfecto, entonces ahora le voy a poner así, write, y ya se guardó. Entonces ahora voy a poner el comando fdisk-l para ver si efectivamente ya están aplicados los cambios, y veo que aquí ya está el dispositivo, la partición que acabo de crear. En caso de que no aparezca, hay que utilizar el comando partproof, que lo que va a hacer es leer la tabla la tabla de particiones que se hayan creado. Más bien, toda la tabla de particiones la va a releer y va a aplicar los cambios que estén pendientes. Entonces, en este caso, pues ahí lo había tomado, pero es recomendable siempre hacerlo. Bien, con esto ya creé una primera partición, pero les había dicho que había otra modalidad u otra alternativa, y es el comando cfdisk, que es esencialmente lo mismo, pero con una C anticipada, anterior al comando. Entonces le pongo dev sdb, y se fijan, aquí tengo una interfaz un poquito más amigable. Para crear una nueva partición, pues simplemente me posiciono sobre el espacio libre, el que la quiero crear, y aquí tengo que seleccionar la opción nueva, que están los menús abajo. Con las teclas de navegación nos desplazamos.
Selecciono nueva, le voy a poner nueva de tipo primaria y el tamaño le voy a poner aquí que es de 200. Si se fijan, aquí sí me especifica que debe ser en megas. Me pregunta si al principio o al final del espacio libre, le pongo que al principio. Y en este caso me pregunta, si se fija nuevamente, aquí está establecida como Linux. Si yo le quiero cambiar el tipo, pues selecciono Type y aquí nuevamente me va a dar las opciones. Entonces voy a utilizar nuevamente la LVM, que es la 8E. ¿Dónde está? Aquí está, 8E. Entonces le presiono, ay, se me fue. Type 8E. Listo. Y si se fijan, aquí nuevamente ya me lo puso como LVM y le voy a poner write. Write, sí, queremos escribir. Ya puedo salir ahora sí y le voy a poner fdisk-l. Nuevamente aquí está, ya el sistema lo reconoce como tipo LVM. Entonces, recuerden que yo siempre lo recomiendo partproof para que relea todos los cambios que pueda haber en la tabla de particiones. Respecto a cuál es la alternativa que yo les recomiendo, yo recomiendo que utilicen, en vez de cfdisk, utilicen fdisk. Sobre todo porque cuando ustedes crean particiones extendidas y particiones lógicas dentro de esas particiones extendidas, normalmente es más reducida la funcionalidad de cfdisk. Y en ese caso yo sí recomiendo utilizar fdisk, sobre todo para particiones extendidas. Si no es así y van a crear solamente particiones primarias, pues es indiferente cuál herramienta utilicen. Ok, ahora hay que darle formato a estas particiones. De momento, pues bueno, ya las creamos, pero no están usables para el sistema. Entonces hay que darles formato. Eso lo voy a ver en el siguiente video. Le voy a detener aquí y continuamos aquí mismo.